Listo. Buenos días, nosotros somos el equipo 5, integrado por Javier Arturo Arias Sarabia, Ana Karen Martínez Cerda, Melissa Lisset Morales Núñez, Rodolfo Valdés Morales, Enrique Velasco Vázquez y su servidora Carolina Villanueva. Bueno, en este trabajo les vamos a hablar acerca de las pinturas y recubrimientos, materiales bastante frecuentes para la decoración de construcciones. Explicaremos un poco de sus características, clasificaciones y su proceso industrial. Ok, la pintura es un producto fluido que aplicado sobre superficies en capas relativamente delgadas se transforma al cabo de un tiempo en una capa sólida que se adhiere a una superficie de tal forma que recubre, protege y decora el elemento sobre el que se ha aplicado. Eh, las pinturas son unos líquidos bastante comunes por su densidad y lo podemos encontrar sobre todo en la decoración de fachadas o por lo general en las casas y edificios. Existen diferentes tipos de pintura. Entre esta clasificación podemos encontrar los barnices, esmaltes, lacas, colorantes, entonadores y selladores. Cada uno de estos cuenta con sus propiedades físicas y químicas que deben de tenerse en cuenta a la hora de elegir el producto adecuado, ya sea por el tipo de superficie a aplicar, el carácter estético o las inclemencias a las que va a estar sometido. Bueno, acá pusimos una serie de ejemplos, que son los tipos de pintura. Está el temple, la pintura plástica, el esmalte acrílico, esmalte sintético, vinilo, lacado, pinturas decorativas, así como pintura para cementos. Cabe mencionar que hay muchos tipos más de pinturas, pero estas son las que se utilizan con más frecuencia. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la historia de esta sustancia, de este producto. La historia de la pintura, como todos sabemos, tiene unos antecedentes bastante antiguos. Podemos encontrarla desde las clásicas pinturas rupestres que nuestros antepasados pues realizaban en su época. Estos, como nos vienen enseñando desde pequeños, para estos utilizaban tintes hechos con hojas, con sangre, con óxidos de metales, etcétera. Eso fue alrededor de más o menos 5000 años antes de Cristo. Después seguimos con 1000 años después, en el 4000 antes de Cristo, donde los egipcios utilizaban ya recubrimientos de temple a base de caseína, huevos, agua, goma, arábiga y pigmentos minerales, también óxido de hierro, melaquita verde, amarillos a base de trisulfuro de arsénico, etc. Después hacemos un salto grande hacia el año 400 antes de Cristo, donde Plinio el Grande produjo posiblemente uno de los primeros pigmentos sintéticos, que era el plomo blanco, que se obtuvo haciendo reaccionar vinagre con plomo. Saltos en el tiempo más adelante hasta el año 1200 después de Cristo, donde un monje con el nombre de Presbyter escribió la fabricación de un barniz basado completamente en compuestos no volátiles, principalmente aceites secantes. 300 años después, en 1500 después de Cristo, el primer barniz moderno fue fabricado con resina común, con sandaraka en aceite de linaza. Otra vez, sin embargo, estos barnices encontraron su uso principal en proteger y decorar armas. Ok, remontándonos ahora ya a siglos principales, viene siendo el siglo XIX,
En este siglo, el ámbar fue reemplazado casi por completo con gomas fósiles y semifósiles, como el copal, goma arábiga, goma elástica, etc. Esta fue la mitad del siglo XIX con la aparición de las resinas sintéticas. Ahora en la segunda mitad del siglo XIX nos vamos a fechas un poco más específicas, donde en 1847 el primer éster polimerizado fue descubierto accidentalmente por Berzelius, calentando glicerina y ácido tártico. En 1853, Berthelot preparó glicerina con ácido canfórico. En 1901, Smith hizo reaccionar ácido flalítico con glicerina formando el flalato de glicerilo, que dio paso a las primeras resinas alquídicas, pero estas no eran solubles en disolventes. Ahora ya igual en el siglo XX, en 1912, se usaban las resinas de fenol, formaldehído, para aislamientos eléctricos. En 1914 y 1915, la General Electric investigó sobre dichas resinas alquídicas y fue la que patentó varias de ellas. Se trataban de reacciones anhídrido flatílico y glicerina, y en algunas se sustituyó parte de dicho anhídrico flático por un ácido monobásico, como por ejemplo ácido butírico, ácido oleico, etc., para mantener resinas más flexibles. Ahora ya en siglos actuales, siglo XX y siglo XXI, la industria de las pinturas experimentó cambios dramáticos debido a las nuevas tecnologías. Estos fueron aglutinantes tradicionales, estos fueron siendo sustituidos por resinas sintéticas, que ya se venían de años atrás, pero se fueron sustituyendo por completo. Y muchos nuevos campos de la tecnología, como de los recubrimientos, se abrieron con el desarrollo de la nitrocelulosa, fonólicos, urea y formaldehídos de melamina, acrílicos, vinilios, alquineles y terpenos, cumarumas e idos, expuestis, eratones. Bueno, aquí podemos ver una estadística de producción de lo que se consume nacionalmente con lo que importamos, y podemos ver que hay una gran diferencia entre lo que consumimos y lo que se exporta, no, lo que se importa. Y la industria nacional de pinturas y recubrimientos es uno de los pocos sectores cuyos niveles de importación de materias primas es menor al 25% del consumo total, lo que lo hace un sector importante para la industria química. Y de hecho, a nivel mundial, de acuerdo con la información del MarketWatch, se prevé que en el sector de pinturas y recubrimientos se alcance un valor de 153.000 millones de dólares para el 2020. Otra. Bueno, los principales productores son AkzoNobel, es en primer lugar, es la empresa holandesa y tiene 13.000 millones de dólares en ventas. La mayor productora en América es la empresa estadounidense PPG con 12.000 millones de dólares, y la primera empresa mexicana que se encuentra en la lista se ubica en el lugar 18 y es Comex con 1.000 millones de dólares. Bueno, ahora tenemos lo que es la materia prima que se usa en la pintura. Los pigmentos son materiales en forma de polvo que al aportarse en el producto le aportan color y opacidad. El aglutinante es una sustancia líquida que se utiliza como un vehículo para aplicar el pigmento, que proporciona una adherencia al soporte. El disolvente es el líquido que hace que podamos diluir la pintura y no se debe confundir con el aglutinante. Según cuál sea el aglutinante, usaremos un disolvente u otro. Bueno, los plastificantes son materiales que se agregan a un polímero para aumentar su flexibilidad, elasticidad y fluidez en un estado fundido.
Los beneficios secundarios incluyen una mayor pues, resistencia al impacto y suavidad. Y las cargas se usa para denominar a distintos materiales que son inertes e incoloros que se anexan a las pinturas para volverlas como más ásperas. Algunas pueden ayudar a que la pintura seque más rápido, mientras que otras ayudan a que mantenga su consistencia. Ok, aquí mostramos un diagrama de bloques donde se muestra más o menos el proceso de la pintura, donde primero, sobre todo en la industria, donde como número 1 tenemos la recepción de materias primas, después entramos a la inspección de estas materias primas, el pesaje de ellas, un equipo de dispersión, la dispersión, la molienda, complementación, ajuste de viscosidad, envasado y transporte. Aquí tenemos otra vista del diagrama, donde igualmente empezamos con la recepción de materia, el pesaje. Aquí añadimos una mezcla donde interviene resina solvente en agua, después la molienda de dispersión, donde intervienen el pigmento, carbonato y aditivos, y de aquí nos menciona que solamente es un 3% en sólidos. Después pasamos al completado, donde igualmente intervienen agua, pigmento, aditivos, y solamente tenemos un 3% de sólidos. Posteriormente pasamos al envasado y embalado, donde nos ocasionan pérdidas. Después almacenamiento de producto terminado y por último la distribución del producto. Ok, aquí podemos ver un diagrama simbólico donde representa más o menos el proceso, donde aquí nos viene añadidos el solvente, retina y pigmento adheridos para posteriormente pasar a la operación, donde van a intervenir el solvente y resinas. Después seguimos con el proceso y dentro de estos conductos pasa la operación y el producto se va al envasar. Aquí tenemos en los números del 1 al 4 qué es lo que ocurre. En el número 1 es un estanque de la premezcla. Después, como les dije, pasamos a la operación donde encontramos el número 2 y este es un molino. En el número 3, este es un estanque de mezcla. Y en el número 4 es un filtro. Bueno, aquí hay dos ejemplos de las tablas de valores. En la de abajo se refiere más al aspecto de cómo son los resultados promedio de tres pinturas refinadas, lo cual es un aspecto como más general, pero en la tabla de arriba está un poco más detallado y se observa como las fórmulas alternativas en la creación de la pintura. El S6 se refiere al extender de silicato de aluminio y el E2 y el E5 se refiere al carbonato de calcio micronizado. Y podemos observar que el porcentaje de materia prima en masa varía solamente en el dióxido de titanio y en el extender. En los demás, pues, son las mismas cantidades. Esto debido a las distintas densidades. Pero al final, pues, se obtienen los resultados para la concentración en volumen de los pigmentos de las alternativas. Y aunque puede causar incrementos acorde a los resultados que se desean debido a las distintas densidades, pues sigue estando en un rango recomendado que es entre 30 y 40%. Bueno, yo les voy a hablar de los procesos unitarios, que pues casi lo único que hay es el terminado o completación que se mencionó anteriormente, que sería la reacción de la materia prima con los aditivos, que serían los plastificantes y aglutinantes para que tenga la consistencia ideal. Y las operaciones unitarias, pues como ya se mencionaron, son la molienda y dispersión de las materias primas más sólidas, que serían los pigmentos,
de los residuos que hayan quedado de la molienda y el pesaje de la materia para que tenga la consistencia ideal. Y ahora me toca hablarles de los servicios y pues como en todas las industrias se ocupan la mayoría de los servicios y aquí le tengo algunos de los ejemplos. Por ejemplo, el servicio de electricidad es uno de los más necesitados alrededor del mundo ya que le da poder a muchas cosas, pero en la industria de la pintura es requerida para darle poder a la maquinaria necesaria para que se lleve a cabo el proceso de la fabricación. Sin embargo, este servicio puede contaminar mucho algunas veces. Por ello hay que buscar tener energías limpias, lo cual no lo hacen la mayoría de las empresas hoy en día. En cuanto al servicio de agua y drenaje, este más que nada es requerido para la producción de pinturas, ya que como podrán saber, hay pinturas hechas a base de agua como hay pinturas a base de aceite. Por parte de las que están hechas a base de agua es necesario tener un drenaje, ya que no en totalidad de la solución se queda en los residuos. Y si no cuentas con un drenaje, podrías causar un gran daño al ambiente. Continuando con el servicio de distribución, es un servicio muy importante porque es necesario para llevarlo y repartirlo a través del país o del mundo, ya que sin este no sería posible tenerlas a menos de que hubiera una planta de producción en cada estado o en cada país y a su vez esto podría contaminar mucho. Y por último, el servicio de telecomunicaciones también es muy importante ya que las diferentes empresas productoras de pintura necesitan darse a conocer, así como también mostrar a la gente por qué su pintura es mejor que la de la competencia. Bueno, aquí nos dimos a la tarea de buscar un video que explicara y dejara un poco más claro todo este proceso de la fabricación de la pintura y esperemos que les guste.
pueda apoyar para saber si se está escuchando. O bueno, ahorita que empiece. No se escucha. Ok, entonces déjenme, vuelvo a compartir. Gracias. Muy divertidas que les voy a mostrar el día de hoy. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a comenzar. Listo. Nos recibe Ariadna Rosains, es la directora de esta planta. Déjenme decirles que es una planta bastante grande y sobre todo con mucha innovación. Ariadna, muchas gracias por darnos la bienvenida y permitirnos conocer todo el proceso con el cual se hacen las pinturas. ¿Cómo está organizada la planta que estamos visitando el día de hoy? Tiene 3 naves de manera importante, que sería toda la parte de texturizados, impermeabilizantes, desde el color más básico que puedas tener hasta colores brillantes. Es la planta con más color, que es una parte que nosotros nos enorgullece. Y tenemos la parte de recubrimientos, que es donde estamos en este momento. Recubrimientos es 100% blancos, ¿no? Y solamente tenemos 2 colores, que es el amarillo napolitano, que es uno de los de mayor venta, pero la planta se caracteriza por tener el volumen más grande. Todo el color blanco y las bases que se venden en México están hechas orgullosamente en esta planta, y toda la parte cuando entramos a impermeabilizantes en volúmenes fuertes por campaña, como es en este momento, también se fabrica en esta planta. La tercera nave, que es la parte automotriz, es una línea en la que estamos innovando y estamos empezando en este proceso. Ariadna, ¿qué retos representa para ti dirigir una fábrica tan grande como esta? Una parte importante es el desarrollo de las personas. Eso es lo más importante, que cada que vengan sigan trabajando con la pasión que nos caracteriza, que puedan generar un desarrollo, que lleven a sus familias, a sus hogares. Yo trabajo en una gran medida para ellos, para lograr un desarrollo profesional de cada uno de ellos, pero siempre también pensando en el cliente. Entonces estamos todo el tiempo en constantes cambios. Es una planta que todo el tiempo recibe cambios en los productos, en los procesos, buscando siempre la mejora, buscando ahora ya, ¿no?, una parte más ergonómica en los procesos. Entonces, lo más importante para mí en ese sentido, y el reto más importante, son ellos.
internamente y externamente, que todos nuestros clientes reciban nuestro producto con la mejor calidad en el desarrollo que queremos y que puedan vivir junto con nosotros, porque realmente se van a una parte fundamental, su trabajo, sus hogares, donde estamos, ¿qué te gusta? El 90% de nuestros tiempos. Y muchos de nuestros productos también están en lugares de esparcimientos, en contacto con niños, en contacto en todo momento con la familia. Entonces, pensar en nuestro cliente final, pensar en el desarrollo, pensar en su seguridad, siempre será un reto importante a la organización. Exacto, porque si lo pensamos bien, las pinturas están en cada una de las partes de nuestra vida. No podríamos imaginar una vida sin color, ya sea en las paredes, en lo que hacemos, en los muebles, en las cosas. Entonces, pues, ¿qué estamos esperando? Vamos a conocer el proceso con el cual se hacen las pinturas. Gracias, Ariadna. No, adelante, esta es su casa, estamos totalmente disponibles para ustedes y sobre todo conozcan la pasión que le metemos a toda la parte de la pintura. Estamos con Aarón en el área Delta. Podríamos decir que este es el primer paso de toda la producción. Aarón, ¿por qué se llama área Delta? El delta es el sistema que manejamos en el cual corremos bombas, válvulas y tenemos la primera etapa que es dispersión y ampliado, en la cual dispersión es como hacer un licuado, como adicionar un material en tu licuadora, plátano, harina, lo que sea, y licuarlo hasta hacer una mezcla. Después la parte de ampliado es donde se le da la parte líquida al proceso y se puede tener la parte licuada sobre la parte líquida. Y todo eso se controla desde esta área en estos monitores con el sistema Delta B. El sistema Delta B es un sistema que nos facilita el trabajo, ya que se controlan las válvulas como estas que tenemos aquí, tolvas pesadoras y dosificadoras, entre otras cosas. Lo que podemos hacer es abrir y cerrar o activar y desactivar. Y entonces por acá, ¿qué tenemos, Aarón? En la pantalla de acá tenemos tanques de ampliado donde adicionamos emulsiones o agua, depende del producto, que es lo que lleve y necesite. Son resinas, de hecho. Muy bien, entonces ahora vamos a la planta para ver físicamente lo que estamos viendo en las pantallas. Ahora estoy con Raúl en el área de ampliado. ¿Qué es lo que se hace en esta área, Raúl? Aquí realizamos la actividad de ampliar los productos, que es un proceso ya de término para darles el toque final. Con mi papeleta voy, identifico mi tanque que voy a utilizar, checarlo que esté totalmente vacío para no tener algún error o equivocación en el proceso. Y entonces, ¿cuál es el proceso que realizas para poder ampliar las pinturas? El proceso es adicionar un antiespumante y un espesante. Ya teniendo yo mi cama, ya puedo proceder a hacer esa adición de materiales. Después de obtener ya mi ampliado, yo adiciono lo que es su antihongos. Ya una vez adicionando yo mi antihongos, quiere decir que ya el producto ya está terminado y puedo una vez acudir a control de calidad para que cheque mi producto. Una vez que la pintura ya está ampliada, viene el laboratorista, como en este caso Adrián, a tomar una muestra. Una vez que nuestros compañeros nos avisan que ya está la muestra, tomamos una muestra del tanque y en esta visualizamos la apariencia, que no tenga ningún material sin incorporar. Bueno, procedo a muestrearlo. Si no estuviera bien incorporada, ¿cómo se vería, Adrián? Se puede ver la separación en diferentes fases de la pintura o puede ser algún material sin incorporar. Y en este caso, ¿cómo se ve? En este caso está la pintura incorporada adecuadamente y pues ya procedo a muestrearlo. Ya procederíamos a continuar con el análisis en laboratorio. Ok, entonces vamos al laboratorio. Una vez que tenemos la muestra, ya estamos en el laboratorio y entonces, ¿qué es lo que haces con la muestra, Adrián? ¿Cuáles son las principales características que tienes que evaluar? Una vez que ya tengo mi muestra, procedo a checar en sistema cuáles son las características que le voy a evaluar.
Ya dependiendo de eso, pues va a tener el producto diferentes características y las principales serían viscosidad, densidad y apariencia. Una vez con mi producto ya en laboratorio, procedo a temperarlo y a realizar la evaluación de estas características. Se realiza una aplicación para evaluar la apariencia y algunas características como la blancura. Viscosidad para saber que nuestro producto esté dentro de la especificación y densidad, que esta pues es de vital importancia para el proceso de envasado del producto. Y entonces, como esta pintura está muy bien calificada, regresas a esta área y ¿qué haces? Efectivamente, cuando la pintura cumple nuestras características, realizamos una tarjeta de producto no conforme con el cual queda liberado nuestro producto y se procede a poner en el tanque. Y entonces así ya saben que esta pintura está completamente lista y que pasó el control de calidad y se va ahora sí al área de envasado. Efectivamente, la pintura ya se puede ir a la área de envasado. Es muy interesante calificar las pinturas. Muchas gracias, Adrián. De nada, muchas gracias a ti. Ahora estamos con Jorge en el área de envasado. Jorge, ¿cómo llega la pintura desde donde estábamos allá arriba hasta el área para poder ponerla en la cubeta? Mira, el proceso es el siguiente. Tenemos unas bombas de diafragma en las cuales se conecta el tanque donde el laboratorista ya liberó el producto, donde ya se aseguraron todas las características físico-químicas que debe de tener para garantizar la calidad. Estos son los tanques que vimos allá arriba. Son los mismos tanques, entonces tienen dos entradas. La bomba se conecta por medio de mangueras y después se hace el bombeo por medio de estas tuberías hacia las llenadoras. Aquí tenemos la adición de las cubetas vacías. Estas pasan a nuestra llenadora. En la llenadora se pesan cubeta por cubeta. Cada posición es una báscula en donde se está el peso de boquillas. Aquí nosotros tenemos un panel de control en donde nos va indicando los pesos al operador del equipo. Y ellos ahí pueden ir validando si el envasado va correcto o si hay algún erróneo y lo retiran y pasa de nuevo al sistema de llenado. Tenemos un sistema de sellado. Aquí cada operador coloca en la tapa, hacemos la validación visual del sistema. Está el monitor en donde se van registrando los pesos y ellos detectan cualquier error. El sistema se los marca. En ningún momento las cubetas se detienen para poder continuar con el proceso y así nosotros le damos flujo y los hace ser mayormente productivos. Estos equipos están trabajando a una velocidad de 25 a 27 piezas por minuto, lo cual depende de la viscosidad de cada producto que tenemos. Sale una tarima cada 2 minutos. Nosotros estamos produciendo alrededor ahorita, en esta época del año, de 500,000 litros. En temporada, nuestros récords son de 1.100.000 litros en un día. Una vez que las cubetas ya están perfectamente selladas, la misma máquina se encarga de distribuirlas y apilarlas. Así es, esta es nuestra última etapa del área productiva. Llega la tarima como producto terminado, llega el montacargas y se lo lleva al área del almacén de producto terminado. Desde esa parte se hace la distribución a toda la República Mexicana, parte de Centroamérica y también en Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ustedes. El primer paso para la elaboración de pinturas es, por supuesto, la formulación de estas recetas. Y nos acompaña Jorge Esquivel para conocer esta primera parte del proceso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo, Jorge. ¿Cómo comienza la elaboración de las pinturas? Nosotros tenemos que entender muy bien todos los requerimientos de desempeño que los diferentes clientes ocupan para sus necesidades. Hacemos un listado de todas esas características que la pintura tiene que reunir y con ese listado pasamos a un grupo de ingenieros expertos en formulación
que van definiendo todas las materias primas e ingredientes que requiere la pintura para este fin. Se tiene que seleccionar la resina apropiada para cada circunstancia o necesidad. Los colores se generan con los pigmentos apropiados. Por ejemplo, pinturas para uso automotriz requieren de pigmentos coloridos de alta resistencia a la luz, alta durabilidad a la abrasión, al rayado, etcétera. Y asimismo hay otros aditivos que nos ayudan a que la pintura moje perfectamente la superficie, se extienda y proteja apropiadamente. Ahora, ¿qué te parece si pasamos al laboratorio para ver cómo se hace una de estas pruebas de color? Correcto, de acuerdo, excelente. ¿Qué está pasando aquí, Jorge? Aquí estamos midiendo sus propiedades de humectación en la superficie que vamos a proteger, a decorar. Este equipo se usa para medir sus propiedades de mojado, propiedades de penetración y desarrollo de adherencia. La fluidez de la pintura tiene mucho que ver en sus características de aplicación mediante brocha o rodillo. Cómo fluye la pintura a través de estas herramientas y también con equipos de aspersión que pueden ser pistolas al aire o a presión para dejar los mejores acabados y las mejores apariencias que buscamos en nuestros hogares, en nuestros muebles, en las superficies que queremos proteger. El tipo de superficie tiene que estar muy bien estudiada previamente para seleccionar la pintura más apropiada de acuerdo a las características de la superficie. No solo en sus propiedades, ya sea como metal, madera o concreto, sino también en sus condiciones previas a pintar. La mugre, la suciedad, la contaminación interfieren en la adherencia de la pintura. Entonces, por eso hay que conocer muy bien las características de la superficie para hacer la mejor limpieza y lograr el mejor desempeño de la pintura. ¿En qué consiste esta prueba? Las pinturas, una vez que se han fabricado en la planta, tienen que pasar a las pruebas de control de calidad y esta es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Una vez que la pintura se fabricó, tiene que prepararse conforme a sus instrucciones técnicas que están escritas en un documento que se llama hoja técnica. Entonces nuestros técnicos preparan la pintura con el thinner o el solvente adecuado para luego pasar a su proceso de aplicación en una cabina como la que tenemos acá, en la que usamos para su aplicación. En versión como la que vamos a ver, el equipo de protección más idóneo es usar mascarillas, overol, guantes y en un momento dado cubrir tu pelo para que no se contamine. Esta cabina puede ajustar la temperatura y la humedad porque son variables que afectan el desempeño de la pintura. Entonces tenemos que asegurarnos que la humedad y la temperatura no afecten el desempeño de la pintura. La razón de por qué ajustar las condiciones ambientales, para reproducir diferentes condiciones climáticas, por ejemplo, las que tenemos en el mar o las que tenemos en el desierto o en fin, en una ciudad como esta, ¿no? Por eso es muy importante el control de calidad para las pinturas en estas condiciones. Asimismo, hay hojas de seguridad que tenemos que usar y conocer para verificar los riesgos que podríamos tener al manejar las pinturas. La pintura debe aplicarse sobre los sustratos limpios, preferentemente para lograr el mejor desempeño. Si los sustratos no están limpios o tienen suciedad o mugre, estos pues van a afectar al desempeño de la pintura y no va a ser funcional. Venimos de ver una prueba de una pintura blanca con base agua. ¿Ahora qué vamos a ver, Jorge? Ahora veremos una pintura en polvo. Si te das cuenta, hay variedad de presentaciones, pinturas líquidas, pinturas en polvo. En este caso vamos a aplicar una pintura en polvo, también con un esquema de atomización a base de electricidad. Es decir, allá necesitábamos aire, aquí vamos a usar la electricidad para hacer la aplicación de la pintura en polvo con estos equipos que vemos acá atrás de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre las pinturas de base agua y, por ejemplo, las pinturas de base polvo? ¿Para qué sirven? Mira, qué pregunta tan interesante. La pintura base agua, como la que acabamos de observar, se ocupa tradicionalmente para paredes, en nuestras casas, en edificios, en hoteles, en fin, y se aplica con rodillo o aspersión como lo vimos. Pero la pintura en polvo se utiliza para recubrir y decorar muebles, equipo de oficina, maquinaria, etcétera, equipos como cocinas,
en seres domésticos y se hacen en las plantas. La pintura líquida se usa preferentemente en nuestras casas y en los edificios y uno puede hacer la aplicación, pero la pintura en polvo requiere de equipos especiales que generalmente están en las fábricas. Y entonces, una vez que se hornea la pintura y se seca, ¿cómo queda? Pues mira, queda en una apariencia muy brillante, muy tersa, con buenas cualidades mecánicas, es decir, buena resistencia al rayado, alta flexibilidad, muy buena dureza, muy buena adherencia y por supuesto una alta protección a los sustratos o a los bienes que nosotros tenemos, a nuestros muebles, a nuestras estufas, a las partes automotrices de nuestros autos, en fin. Ahora Jorge nos va a regalar 3 tips que son muy importantes para que cualquier persona como nosotros que no somos especialistas en pintura y su aplicación podamos tener un pintado perfecto. ¿Cuáles son estos tips, Jorge? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Primero, cuando vayamos a la tienda, asegurarnos de que nos den la información técnica que describe cómo usar la pintura, cómo preparar la superficie para lograr el mejor desempeño de la misma. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, eso es súper importante porque la verdad es algo que no solemos hacer, o sea, compramos la pintura que nos gusta, nos vamos y la aplicamos. Y entonces en la hoja técnica encontramos ya la manera correcta de usarse, las medidas de seguridad. Sí, son muy importantes estas para saber qué equipo de protección personal necesitamos, simplemente para no ensuciarnos o para no afectar nuestra salud. Después de esto, el siguiente punto es preparar la superficie conforme a las instrucciones que recibiste. Siempre es preferible que las superficies estén limpias. ¿Y a qué nos referimos que estén limpias? Pues que estén libres de polvo, de suciedad, de grasa, de aceite o de pintura vieja que ya aún puede estar ahí permanente y que hay que retirar para remozar la superficie, sea tu pared, tu mueble, lo que quieras, ¿no? Hay que quitar todos esos contaminantes. Después revisar el estado de la pintura en nuestro envase, ¿sí? Para eso podemos ocupar una espátula como la que vemos aquí. Con ello observamos primero el color, que la pintura esté en buen estado, que no presente natas, grumos, aglomerados o asentamiento severo que nos impida usarla, ¿sí? Si seguimos las instrucciones y las recomendaciones, no tendría por qué ser complicado, sobre todo si se trata de un producto de tan buena calidad. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Alexia, por esta plática. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo Otoño. Cuéntanos cuáles son las tendencias que existen con respecto a las necesidades de nosotros los consumidores de pintura. Realmente el color es fundamental en la vida de las personas. Lo vemos en la ropa, en los accesorios, pero también en los recubrimientos. Como sabes, el color en las casas son lo que realmente le pone un estilo de decoración e inspiración único. Resumiendo, creo que las tendencias que vienen para los consumidores son optimizar el tiempo de aplicación con productos de secado rápido. La segunda tiene que ver con facilitar y garantizar el proceso con productos de alto desempeño. Y la tercera creo que tiene que ver con este tema de facilitar la aplicación y reducir barreras de olor, por ejemplo, como los productos base agua, ¿no? Entonces esas son tendencias que vemos hacia adelante, adicional a otras tendencias como a través de la inspiración y el color, migrar que darle color a México, ¿no? Darle color a su casa, a su hogar, expresar su estilo y transportar ese blanco a una combinación de 3 colores que ya no sea monocromático, sino que combines un 60% de un color que es el protagonista, un 30% de un color que es un color de destino y un 10% que es un color de acento. Esa es la combinación 3C, es una combinación perfecta. Creo que al final lo que se tiene que hacer es tener productos que faciliten la vida de los consumidores y que nos permitan proteger y embellecer la vida de las personas. Muchas gracias, Toño. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este capítulo? Visitar esta fábrica y conocer este proceso es tan solo una de las muchas aventuras que vivimos cada día en De Todo. Por eso no te puedes perder uno solo de nuestros capítulos, que por cierto los puedes encontrar en nuestro podcast, en iTunes y en el canal en YouTube. Visita nuestro Twitter, regálanos muchos likes.
Bueno, esa sería la parte del video que encontramos. Como equipo podemos sacar una pequeña conclusión. Como se vio en el video, la pintura es un fluido en el que lo ocupamos quizás con más frecuencia de lo que lo notamos en la vida diaria. Es por eso que es importante identificar las características de cada tipo de pintura, así como la superficie o el fin que queremos que éstas tengan, para en un futuro no tener problemas como decoloración o simplemente utilizar una pintura errónea o que no era la adecuada. Bien, continuando con la presentación, a mí me tocó hablar sobre el impacto ambiental. Permítame, ponga la diapositiva. Listo. Bueno, entonces, como podemos ver, el impacto ambiental que tiene esta fabricación de pintura, bueno, pues es diferente para cada tipo de ellas. Cuando utilizamos pinturas naturales, eso quiere decir que las materias primas son vegetales y se obtienen a través de recursos renovables. Por lo general, los recursos renovables son residuos biodegradables. Algunos inclusive llegan a utilizarse para composta. Las pinturas se elaboran mediante procesos sencillos que no requieren mucho consumo energético. Y por otro lado están las pinturas sintéticas, que estas varían dependiendo del fabricante y el mineral y los minerales que están involucrados en su proceso. El impacto ambiental con el consumo de energía, emisiones y residuos, como bien lo comentó mi compañero anteriormente. Muchas de las empresas trabajan con energía eléctrica. Esto genera pues una contaminación a largo plazo, por lo que una alternativa sería empezar a trabajar con energía limpia, por ejemplo la solar. Y bueno, todo esto con el fin de disminuir la contaminación producida por esta industria. Todo ciclo de vida de las pinturas al silicato es entre 2 a 4 veces inferior que el de las pinturas sintéticas. Y aunque son biodegradables, los aceites vegetales que contienen no se disuelven en agua, por eso no las podemos tirar al desagüe. Además de que, bueno, provocaría una gran contaminación, porque pues como bien sabemos, muchas veces esos desagües llegan a parar hasta el mar o a alguna otra especie de lugar que no es conveniente contaminar. Bueno, como conclusiones, podemos decir que como equipo, la pintura industrial está fabricada de tal forma que se puede preservar las características físicas de los soportes sobre los que se utiliza. Aunque sufre agresiones físicas o químicas, en la mayoría de los casos, son ataques con consecuencias climatológicas extremas, como elevadas temperaturas, etc. Por eso el principal uso de estas pinturas es el de la protección. Inclusive cuando un edificio o una casa está cubierta a su totalidad con una pintura, podemos ver con el paso del tiempo un deterioro. Esto es, bueno, depende del control de calidad de la pintura. En ocasiones, inclusive la misma pintura del carro, por su exposición continua al sol, produce una decoloración. Por otra parte, la pintura industrial también es un producto que higieniza y embellece la superficie sobre la que se aplica. Bueno, creo que esto queda bastante claro. Todos tenemos, bueno, contacto directo con la pintura, alguna pared,
alguna casa de un vecino, inclusive infraestructuras como puentes, etc. Otras de sus características son la resistencia frente a los factores como la corrosión, la buena adherencia sobre superficies especiales y la dureza. Bueno, si bien mencioné que el sol puede decolorar la pintura, es cierto que la pintura es muy fuerte y actúa como una especie de escudo para evitar deteriorar el material. La pintura industrial principalmente se emplea en zonas industriales susceptibles de verse dañadas por abrasiones y rozamientos, así como por productos químicos. También es muy común encontrarlas en zonas que se quieran proteger de procesos de oxidación, como ambientes navales o marinos en los que el agua o el salitre están presentes. Bueno, estas fueron algunas referencias que utilizamos para la elaboración de este trabajo. Y por parte del equipo número 5 sería todo. Esperemos que con esta presentación ustedes hayan podido aprender o tomar más en consideración esta industria, esto del proceso de pinturas y recubrimientos, que convivimos más frecuentemente de lo que lo notamos, y esperemos que haya sido de su agrado. Gracias.